Sí, ya empezó la grabación, chicas. Ah, qué pena. Buenas noches, mi nombre es Geraldine Martínez, estudiante del programa de Psicología de la UNAD. Estamos conectadas en este momento para desarrollar un panel de discusión con relación a las lecturas de la unidad 1, fase 2 del programa de Psicología Social. Bueno, para este panel se tuvieron en cuenta 3 textos. El primero es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baro desde la psicología social. El capítulo 2, Constitución y crisis de la psicología social como área de conocimiento, de la página 43 a la 55. También de este mismo texto se va a abordar de la página 63 a la 68 en ese mismo capítulo. Y finalmente el texto de Bocanegra Prado Prieto, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, Psicología para América Latina, de la página 40 a la 61. Entonces, pues vamos a empezar con el primer texto que lo tiene la compañera Geraldine para empezar el panel de discusión. Bueno, este fue una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social. Este primer texto analiza la historia de la psicología social dándole un enfoque crítico y destaca la influencia de factores ideológicos, los epistemológicos y cómo todas estas dieron lugar al desarrollo de la psicología social. Revisa también como los valores y principios que se configuraron como la ciencia moderna, bueno, que lo configuraron como una ciencia moderna, como lo son la racionalidad, la verdad y se me olvidó, la racionalidad, la verdad y el orden. Esos valores se remontan, o bueno, son producto de la época o del periodo de la Ilustración y pues influyeron en la psicología social. La psicología social se caracteriza por un enfoque positivista y reduccionista y esos enfoques se manifiestan en la tendencia a centrarse en factores psicológicos individuales, desconociendo como un poco lo que es lo social y lo estructural. Pues eso generó bastantes críticas porque se decía que estos fenómenos sociales no pueden ser entendidos solo desde esa individualidad, sino que se debe tener en cuenta todo el contexto en el que se desarrolla un individuo. También hablaba que la psicología social nace de la necesidad de comprender procesos sociales y psicológicos que subyacen de la construcción de orden social y que en las primeras etapas estuvo como demarcada por dos modelos explicativos, que uno era desde la irracionalidad y otro desde la racionalidad. Sin embargo, al ser como dos líneas diferentes, tenían como la misma premisa del individuo como un agente social. También hablaba de que estaba influenciada por una ideología protestante y concluía con que la psicología social debía tener en cuenta el contexto ideológico y epistemológico para poder superar los sesgos a los que daba lugar y pues que llegaban a generar limitaciones en el desarrollo de esa psicología social. Esto, pues inicialmente fue lo que se empezó a presentar en Europa y en Norteamérica, y ya en América Latina se iba presentando pues como otro tipo de fenómenos que se ampliaron en la segunda parte de ese análisis que hacía Martín Baró. Ok, Geraldine, listo. Gracias por tus aportes. Iríamos entonces con
con el mismo texto, pero las siguientes páginas, que sería por parte de nuestra compañera Carla. Te escuchamos. Bueno, buenas noches. Siguiendo con el texto de la psicología social en América Latina. Bueno, se dice que esta psicología aparece a través de la segunda mitad se me olvidó, del siglo XX en América Latina por psicólogos latinos, valga la redundancia, que notan su empeño en construir una teoría como visiona la realidad. Se dice que se caracteriza como una fuerte psicología dominante que compone aspectos de la vida cotidiana. Es decir, que el papel de estos psicólogos es como suplir la necesidad o los problemas, buscar como una solución a lo cotidiano. Entonces, dice que esta psicología está arraigada, ¿sí?, por medio del paradigma emergente, por el cual, bueno, de la cual surgen conceptos de carácter histórico, la realidad de la construcción cotidiana, como las necesidades, ¿sí?, en pro del sujeto. ¿Qué más? Se puede decir que desde esta psicología, bueno, desde ella se emprenden estados en los cuales un sujeto puede llegar a vivir, o sea, en tal como desde la posición del psicólogo social, se tiene en cuenta que estos atribuyen como a mejorar el aspecto cotidiano en sí de un individuo, de un sujeto en sí. Listo, Carla. Bueno, a mí me correspondió el tercer texto. En este texto ya se habla un poco más de cómo fue el papel del psicólogo social en nuestra realidad, ya en nuestro entorno colombiano. En este texto, las autoras tomaron las reflexiones de varios psicólogos sociales desde su formación, de cómo se fueron formando en psicología social y hacen un análisis sobre nuestras realidades y digamos que los retos a los cuales se enfrenta la psicología social. Realmente es un texto que pues llama mucho la atención porque está centrado en un tipo de estudio donde se toma una población, se toma una muestra y de allí pues surge como todo el enfoque que le dan al texto. Entonces ellos empiezan con el análisis preguntándole cuál era la formación inicial de estos psicólogos. La gran mayoría pues mencionó algunas universidades y decían que desde su formación en algunos momentos era muy clínica, que realmente ellos no tenían como un enfoque un poco más amplio, como más social, sino que siempre se centraba más en lo clínico y su currículo pues iba orientado a ese tema. Ya en el campo laboral fue que ellos se dieron cuenta pues que existen algunos vacíos en la formación de las universidades, nombran mucho una universidad que es la Universidad Inca, que fue como la que un poco inició toda esta transformación, obviamente pues estaba muy limitada, pero que quiso empezar como a formar en psicología social. También muestran que en la práctica, pues que existe una desconexión entre los contenidos que se dan en las universidades y a lo que se enfrentan los psicólogos en su rol, ¿cierto? Algunos mencionaban que tenían que enriquecerse desde otras
disciplinas. Por ejemplo, la filosofía les ayudó mucho, las humanidades también les daba como unas pautas de intervención porque pues sí veían como esta desconexión. También mencionaban que, pues, que es importante que dentro de la formación que exista en la formación del psicólogo, pues sí debe haber como otras miradas, otras perspectivas, y que estas deben estar acordes a las necesidades del contexto, porque también hablaban sobre, por ejemplo, los trabajos de grado que muchas veces una cosa es lo que pide la universidad, pero otra es lo que espera la comunidad, ¿sí? Entonces, que si no hay una conexión entre estas dos áreas, pues difícilmente va a poderse formar un psicólogo como capaz de abordar ciertas dificultades en el campo laboral. Entonces, sí hablaban sobre que pues, es necesario recurrir a otros aportes y romper la visión clásica del individuo enfermo, ¿sí? Porque se fijaban mucho en que la psicología atiende al individuo y quiere como corregir estas conductas disruptivas, pero que muchas veces es el entorno quien causa, digamos que un poco de los síntomas y que no se puede solamente visualizar al individuo como un ente, sino que también tiene que verse esta persona en un entorno común, ¿sí? Entonces sí es importante como estos aspectos y pues esto era como lo que más trataba el texto. ¿Les parece entonces si empezamos con un poco la discusión sobre pues lo que ustedes piensan de los textos que leyeron, como qué perspectivas, qué aportes creen que nos puede brindar estos textos, no solo en el área de psicología social, sino ya como viéndonos en el campo laboral que consideran? No sé si quieras empezar, Geraldine, ¿qué piensas? Pues yo te preguntaría de pronto cuál sería la mejor estrategia para integrar los diferentes conocimientos que puede adquirir un psicólogo social, teniendo en cuenta pues que aquí va a estar en un contexto y aquí es otro totalmente diferente, que son diferentes necesidades, pero cómo se puede integrar eso para pues ayudar a la comunidad. Pues yo creo que lo fundamental es como el objetivo que tenga el psicólogo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu meta, cuál es tu objetivo cuando tú quieres ir a una comunidad? Si tú quieres ser el rol de salvador, porque eso muchas veces pasa, como que piensas que tú eres el que vas a solucionar el problema, pues estás muy descontextualizado del entorno donde vas. Pero si tienes la posibilidad tal vez de llegar a la comunidad y decir, bueno, yo vengo a aprender, a escuchar, ¿cierto? A brindar mis conocimientos, pero principalmente a raíz de lo que me diga la comunidad, pues creo que esa es una forma tal vez de conectar los conocimientos que pues recibimos en la universidad, pero que finalmente en la práctica es donde tú te vas a enfrentar a si esas herramientas que recibiste en la universidad te van a poder ayudar o vas a tener que buscar por otros medios, pero eso te lo da también el contexto, te lo da conocer a la comunidad, ganarse su confianza, intentar como escuchar. Nosotros sí tenemos mucho, y esa es nuestra base como tal, escuchar, porque muchas veces no escuchamos las necesidades que tiene la comunidad y si no escuchamos, difícilmente vamos a poder intervenir porque una cosa son los parámetros que te piden las universidades o lo que te pide, digamos, los trabajos, pero otras imaginarios son los que tiene la comunidad. Entonces, sí es estar abierto como a otras posibilidades. ¿Listo? Carla, tú del texto que tú leíste, ¿qué crees que te aporte como al rol? O sea, que te aporte en esta formación. ¿Qué pudiste abstraer de ese texto? Bueno, yo creo que primero nuestro rol está principalmente en entender primero a la persona. Yo creo, sí. Digamos, si en caso tal yo escojo una problemática social, ¿sí? Y digamos, yo, no sé, tengo un paciente, por decirlo así,
Entonces, yo quiero brindarle mi apoyo, quiero brindarle pues mis ideas, sí, o sea, la manera, una perspectiva diferente, mm, pero en caso tal de que esa persona, bueno, esa persona me dice, no, yo no te entiendo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo que, o sea, lo que, como, o sea, mi rol a desempeñar ahí sería como buscar metodologías para, digamos, no sé, como para explicar, ayudarlo de una manera en la que la persona me entienda. O sea, antes de nosotros hacer que esa persona nos entienda, debemos ponernos como en el lugar y tratarlos de entender. Básicamente sería tal, lo que Listo. entiendo de la lectura. Vale, Carla, yo te quería preguntar, Geraldine, ¿cuál crees tú que sea como los retos a los que nos vamos a enfrentar pues en algún tiempito cuando ya nos graduemos? ¿Cuál crees tú que es el principal reto que le queda a la psicología social? El reconocimiento de pronto de los propios sesgos y de los prejuicios que tenemos pues como persona individual. Porque, por ejemplo, si yo llego a una comunidad en la que, no sé, hay una problemática fuerte en cuanto a explotación sexual, en cuanto a drogadicción, son temas que pueden resultarme totalmente ajenos o que yo ya tenga alguna postura crítica al respecto y, por ejemplo, pues no es el caso, pero decir como, no, es que esta persona consume drogas porque quiere, porque su vida no le importa y de entrada tener ese sesgo, siento que es importante trabajar en eso porque el tener esos sesgos, esos prejuicios, limitan la oportunidad de reconocer cuál es como la perspectiva que tiene como tal ese individuo que hace parte de esa comunidad, que está involucrada en esa problemática, y así vamos a estar abiertos a escuchar y a reconocer pues la realidad desde la perspectiva de alguien más. Siento que ese es como uno de los retos más grandes que hay en cuanto a la psicología social, el tema de los sesgos y de los prejuicios. Y tienes toda la razón, sabes que eso es muy difícil, ¿no? Cuando uno ya está en comunidad, quitarse uno sus mismos prejuicios, sus imaginarios, sus ideas erradas, tal vez de alguna población, esos estereotipos, tienes toda la razón, es muy complicado uno salirse de ahí y ver que uno es el profesional y que tiene que brindar pues sus conocimientos y sus ayudas posiblemente a comunidades en las cuales de pronto uno no esté de acuerdo, ¿sí? Yo leía, por ejemplo, todo el tema de la JEP y todo el tema de la reinserción y me preguntaba, bueno, si en un caso nos llegara una persona exconvicta, ¿sí? Una persona que ya se haya retirado de las FARC, un excombatiente y necesita un proceso de adaptación social, ¿no? De nuevamente adecuarse a unas reglas sociales. Pero asimismo nos cuente la cantidad de cosas que ha hecho, la cantidad de masacres, de homicidios, de la violencia que ha vivido, pues como tú desde psicólogo te sales un poco de lo que has escuchado, de pronto si has vivido la violencia, a ser el profesional que va a atenderlo. O sea, es muy difícil, realmente sí es muy complejo tu poder hacerlo desde tu parte profesional y no tener estos pensamientos, esos prejuicios de todo el daño que te puede hacer o puede hacer el paciente, ¿no? Porque tienes tú que atenderlo, pero finalmente esta persona también ha cometido pues sus errores y es difícil no juzgar y no tomar a veces un partido y una posición respecto a lo que uno piensa, ¿no? Bueno, chicas, ¿les parece si vamos cerrando? Vamos haciendo una conclusión. Cada una va mencionando alguna conclusión. Si quieres empezar, Carla, con alguna conclusión que pueda sacar. Una conclusión, bueno, realmente me ha parecido muy interesante sus intervenciones. De hecho, creo que lo que decías anteriormente de la dificultad de la postura del psicólogo, porque digamos que en ese papel uno debe salirse como de ese pensamiento individual, de ese pensamiento cerrado, porque
Muchas veces nos centramos como en lo injusto, como en lo que no debería ser. Y pues como hablabas de, de la postura de la persona ex convicta, pues me parece, digamos, que es algo complicado. Yo creo que el rol del psicólogo trata como que tiende como a salirse como de esos, como de esos sentimientos personales, ¿sí? Hay que tomar un rol como más neutral en caso tal pues a brindar la ayuda y ese tipo de cosas. Entonces siento que la verdad es un papel muy difícil. Sí, tienes razón. Listo, Carla, gracias. Geraldine, ¿qué nos puedes contar? Bueno, que me parece importante la transformación que ha tenido la psicología social, en la que inicialmente tenía un enfoque o bueno, una responsabilidad más individual, y esto desconocía un poco los contextos y sí, como ¿cómo decirlo? Como el entorno en el que se desarrollaba esa persona, desconociendo lo mucho que puede llegar a inferir ese contexto en el individuo como tal, y cómo ese individuo puede impactar en esa comunidad en la que se desenvuelve. También pues considero importante que tengamos un poco más en cuenta esos factores como los sociales, económicos, y cómo influyen en el desarrollo del individuo y en la comunidad como tal. Listo, vale, gracias. Pues de mi parte, creo que estas lecturas me permitieron como conocer un poco más sobre la historia de la psicología social. Algo que me llamó mucho la atención es que en el texto que leí como más a profundidad, mencionaba que la psicología social está también relacionada con la psicología del consumo, del consumismo. Siempre pensamos como la psicología social en las comunidades, en las necesidades, pero también es una rama de la psicología que pues está con el medio del consumo, ¿no? Y yo lo veía pues en todo nuestro diario vivir, ¿no? Colocaba como un ejemplo muy específico de las redes sociales. Entonces ustedes tengan pues TikTok y lo vean. Y yo decía, bueno, en los videos de TikTok te crean una necesidad que tú no tienes, digamos en productos de belleza, en un champú, me pareció me pasó con un champú, que le publicitaban la marca y hablaban mucho de las consecuencias y de la favorabilidad para el cabello, y yo resulté comprándolo. Y cuando lo compré, dije, no, o sea, no me sirvió para nada el champú, no me sirvió para nada lo que publicitaban, pero lo relacionaba con que en la psicología social este campo también se debe explorar, o sea, no solo verlo como la necesidad y como la población que tiene unas carencias, sino que también es otro campo que pues que debemos mirar y que tanto la sociedad en la que estamos nos impulsa a consumir cosas, a ver necesidades donde no las hay, y que actualmente nuestro rol está variando en las necesidades que tenemos. Van a ser muy distintas a los psicólogos no sé, que saldrán en algún tiempo, porque estamos en un momento coyuntural, ¿sí? Para la psicología estamos asumiendo dificultades que cada vez van a ser más grandes, ¿sí? Y que las redes sociales son una problemática, son una ayuda, pero van a ser también una problemática, y es ahí donde vamos a tener que nosotros impactar, y pues van a salir trastornos nuevos, ¿sí? Que los ve uno ya ahorita de los niños que no pueden desconectarse del celular, de las dependencias a otro tipo de cosas. Entonces sí va a ser un reto, y sí me ayudó mucho como para abrir el panorama y decir, bueno, para dónde vamos como futuros psicólogos. ¿Listo? Chicas, ¿algo más que quieran mencionar? Que de pronto cuando hablamos de cómo ese entorno impacta al individuo, precisamente tenía algo de relación con el tema de las redes sociales,
y cómo llegamos a comprar cosas que realmente no necesitamos, pero ahí también hay algo importante y es que, por ejemplo, el hecho de que a ti un producto no te haya funcionado no significa que a otra persona necesariamente también le vaya a caer súper mal, porque ahí viene como ese tema de la individualización y que cada uno tiene una experiencia totalmente diferente. Y Exacto. por ejemplo, las redes sociales, no sé, a mí me funcionaron súper bien para conseguir un apartamento en arriendo muy económico y a otra persona resulta que, no sé, le recomendaron X apartamento y resulta que no, que era una estafa. Entonces son como una misma situación puede generar en una persona un resultado totalmente diferente. Sí, total, tienes toda la razón. Carla, ¿algo más que quieras mencionar? No, la verdad no. Pues concuerdo con ustedes y en torno a las redes sociales también es pues dependiendo a cómo uno las utilice y para qué las utilice. Básicamente es como eso en general. Listo. Bueno, chicas, damos entonces por terminado este panel de discusión muy nutrido y muy interesante. ¿Listo? Muchas gracias, chicas. Muchas gracias.